Un cordial saludo. Quería celebrar hoy, 18 de enero de 2025, los 100 años de el nacimiento de Gilles Deleuze. Tenía algunas ideas, por ejemplo, leer y traducir algún pasaje de esta revista Magazine Littéraire de septiembre de 1988. Pero pues los artículos que hay acá ya están traducidos en diferentes libros, como Conversaciones, por ejemplo. Por ejemplo, en concreto, quería traducirlo, pero ya está ahí, o sea, es decir, no hay nada inédito, algo que uno diga, bueno, no ha sido publicado o traducido en español. También pensé en leer la introducción de mi tesis doctoral de 2019, que trató sobre Deleuze, la filosofía de Deleuze y la de Bergson, pero por cuestiones de tiempo y demás, desistí también de esa opción. Finalmente, entre ayer y hoy, hace apenas unos minutos, escribí un cortísimo texto, la verdad de modo bastante azaroso, pero que quiero que valga como celebración de esos 100 años del nacimiento de Deleuze. Entonces voy a leerles ese corto texto. 18 de enero de 2025, a 100 años del natalicio de Gilles Deleuze, 1925-1995. Gilles Deleuze, nombre propio, intensivo y a la vez expresivo de que el pensamiento de nuevo es posible, tal y como dijera Michel Foucault a propósito de diferencia y repetición y lógica del sentido. Esas dos obras, grandes entre las grandes, que girarán durante mucho tiempo sobre nuestras cabezas. Y más allá de su famosa y ya bastante citada frase, algún día quizás el siglo será deleuziano, podríamos decir en nuestras condiciones actuales que ese día ha llegado, que es posible que ese día sea hoy, 18 de enero de 2025, donde vemos desfilar por doquier toda la proliferación infinita de máquinas deseantes, todas conectadas, ordenadores, tablets, portátiles, televisores, celulares, etc. Redes, redes y más redes. Humanos y bots se han vuelto indiscernibles. El hombre, infinitamente maquinado, ha devenido un punto cualquiera dentro de la máquina, en medio de la gran red. Detrás del password y del nickname del usuario ya no hay sujeto, sino conexiones de flujos y quizás devenires de todo tipo, sumadas tal vez a la angustia, a la locura y muchas veces hasta a la desesperación, mayoritariamente maníaco-depresiva, por conquistar y construir, sin fracasar, unos cuerpos sin órganos, unos campos de inmanencia del deseo como posibilidades de vida a través de agenciamientos maquínicos de deseo y agenciamientos colectivos de enunciación. Lo posible o me ahogo, en tanto que cuestión de vida o muerte, de salud o enfermedad, de razón o locura, de continuar perseverando en el ser o de un hundimiento total, agujero negro. En ese límite se debaten, pues, los devenires actuales. Entonces, vemos que ese exceso de supuesta conexión al mundo, esa saturación continua de la imagen, cuyo lado opuesto sería el tedio, el aburrimiento, la pasividad o la impotencia, ese exceso de conexión sucede precisamente a causa de una ausencia, o sea, a la pérdida de la creencia en el mundo, o en definitiva, a la ausencia de mundo. Reivindicamos así ese espléndido grito de Deleuze en sus estudios sobre Cine 2, la imagen tiempo,
en el cual, vía Pascal, Nietzsche y Kierkegaard, entre otros, surge la necesidad actual e inactual de creer en este mundo tal y como es. No se trata de la vida y de la existencia en sentido vitalista, Spinoza, Nietzsche, Bergson, o sea, tal y como la vida y la existencia son o devienen. Nos enfrentamos así al conatus, a la prueba del eterno retorno y a la experiencia de la duración, todas en la inmanencia. La inmanencia, una vida como afirmación, potencia, devenir, fuerza, singularidad y multiplicidad. Lo que puede un cuerpo, cuerpo mutilado, fracturado, fragmentado, cuerpo esquizoide, cuerpo activo, cuerpo pasivo, cuerpo reactivo, cuerpo liberador de posibilidades de vida, abriéndolas y componiéndolas con un cosmos abierto, desterritorializado, el afuera, o cuerpo despótico, microfascista, que cierra y hunde los posibles al agujero negro del caos sin tierra ni territorio. Pero la cuestión actual ya no es metafísica, muy a pesar del yo me siento un puro metafísico dicho en sus cartas. La cuestión ya no es tampoco ontológica, reflexión que gira en torno al ser, ni siquiera política, en el sentido del activismo o el voluntarismo, Surabishvili. La cuestión, me parece, se ha vuelto enteramente ética, puesto que de la ética dependen precisamente el ser físico o metafísico, lo psíquico en sentido amplio como conatus, devenir y duración, y lo colectivo, lo social y político. Así, tocaría hablar necesariamente un poco en jerga guattariana, siempre de lo ético-estético, de lo ético-político y solamente al final de lo ético-metafísico u ontológico, ya que antes que el ser está la política, Guattari, y no se trata tanto de el ser a lo Heidegger, sino más bien de una manera de ser, de un modo, Spinoza, modo de vida, modo de ser. No hay ser, hay modos de ser. Más allá de la sustancia y el atributo, del problema de lo uno múltiple, está el modo, la multiplicidad de los modos, puesto que en el ser humano la esencia no implica la existencia, es decir, su naturaleza sería puramente contingente, azarosa. Perseveramos en el ser, en la existencia, pero precisamente porque no somos, no existimos. Más bien devenimos, estamos siendo, contingencia más que necesidad. Si bien, siguiendo a Spinoza, habría que pensar las cosas siempre como necesarias más que como contingentes. Sea como sea, con Deleuze estamos ante el modo como modo de vida filosófica. Gilles Deleuze, una vida filosófica artista, ya que se trata de la vida como obra de arte, Foucault, para hacer de cada uno de nosotros un lugar sin estado. Antiedipo, una introducción a la vida no fascista. Pero, ¿y si el deseo desea su propia represión? ¿Y si el deseo desea el fascismo, desea su propio derrumbe y su propia abolición, su propia esclavitud, su propia impotencia? De les deviene una posibilidad de vida en un mundo que las ha perdido y que ha perdido la creencia en este mundo. ¿Cómo actuar y devenir activos así, en un mundo sin fe y sin razón, donde los que nacemos parecemos haber renunciado de antemano? ¿Cómo escapar a la muerte lenta, administrada y gestionada en casi todas las dimensiones de la vida? ¿Cómo crear y construir algo diferente al culto a la muerte, al cual se ve reducida toda nuestra vida? ¿Cómo atravesar vencedor a la sinrazón? ¿Cómo vencer el día y gritar al afán de la journée: hemos vencido, la vida ha conquistado una nueva victoria, una nueva gran salud? Creer en este mundo sería lo mismo que creer en este cuerpo, en esta sangre y en estos huesos, en estas moléculas, en esta pura materia.
La inmanencia de una vida es la inmanencia de la vida con respecto a las potencias de su propio cuerpo, del cuerpo que la sostiene, el cuerpo de un libro, el cuerpo de una obra, el cuerpo de un violín, de una línea, de un dibujo, de la multiplicidad y del pueblo de los átomos. Si descomponer un átomo produce una bomba nuclear, ¿qué no puede un cuerpo que está compuesto de millones de átomos? No se trata de conmemorar a Deleuze, más que un homenaje y una conmemoración, se trata de una movilización. Crítica y Clínica, 1993, de hacer algo, de hacer que algo huya y por lo tanto resista. Se trata de tomar algo para hacer algo, tomar lo que nos sea útil, tomar los conceptos, los perceptos y los afectos como si fueran herramientas, armas para nuevas luchas y nuevas batallas, nuevas superaciones, potenciaciones e intensificaciones, por una vida más rica, más potente, más alegre, más triunfal, más intensa, más creadora. Vivir intensamente, Ernesto Hernández. Romper el hielo que llevamos dentro, Franz Kafka. Sea como sea, movilizarse es conectar los flujos, prolongar las simpatías y antipatías del alma, Lorenz. Construir el agenciamiento, el sistema de encuentros en función de lo posible. Movilizarse es correr el riesgo y escribir, cantar, pintar, dibujar, leer, componer, comenzar por la mitad, por el medio, por una literatura menor. Nos abrimos a la experimentación, al afuera, al devenir, como si abriéramos en canal a un animal, al animal racional que somos. Romper entonces con la bella interioridad. Romper entonces con la bella interioridad, con nuestro yo, el que cargamos cuando paseamos, cuando viajamos. Yo no viajo por placer, Beckett. Viajar no es sacar a pasear al yo, es deshacer al yo. Yo es otro, Rimbaud. ¿Acaso hay una tarea o un trabajo ético más difícil que ese? Y sin embargo, ¿cuánto y más necesario? ¿Acaso hay algo más revolucionario que eso? Dudar de todo pensamiento que no se haga caminando al aire libre. Nietzsche. Pensamiento nómada. Filósofo de la vida, del acontecimiento, de la intensidad, de la potencia, de la inmanencia, de lo virtual, de los movimientos aberrantes. Filósofo de la experimentación, del afuera, de los encuentros, del nomadismo, de las multiplicidades. Maestro de los devenires. No moverse mucho para no espantar los devenires. Le decían en Vincennes el brujo, y él decía, junto a Guattari, que pensar es siempre seguir una línea de brujería. Ahora, ¿qué me han enseñado Deleuze y su filosofía? Que siempre algo es posible, que siempre la vida encuentra una salida, un camino, entre los adoquines, por el medio, por la mitad. Son los organismos los que mueren, no la vida. Es por la mitad que se deviene, en medio de. Así, así haya grandes silencios, grandes vacíos y desiertos, de 8 o 10 años, algo se está produciendo, el movimiento se está gestando. El filósofo es el paciente infinito. Es por la mitad, por el medio, que las cosas toman velocidad. Sé cauto. He aprendido que hay que estar a favor de sí mismo y de las propias potencias, de lo que actualmente se puede y de lo que actualmente pertenece a la esencia, ya que cada ser es tan perfecto como puede. Ni métodos, ni reglas, ni recetas, tan solo una larga preparación, preparación para el acontecimiento del pensamiento, de la vida, de la intensidad, del devenir. Hay que gozarse de lo que se es decir, de haber llegado allí donde se está. Es el placer de la conquista, como decía Nietzsche.